de la Memoria es un ritual anual que el archivo realiza para convocar a los distintos proyectos que las escuelas desarrollan durante todo el año y de alguna manera refleja el trabajo continuo que nosotros tenemos con las escuelas. Una de las que tiene obligación, porque esto es obligación de la escuela pública, es construir ciudadanía en igualdad. En igualdad. Creo que esto es y darle la oportunidad de la construcción de la igualdad. Porque no somos libres, no somos iguales con solo declamarlo. Hay que dar la posibilidad, la oportunidad y el espacio para lograrlo, que es lo que se está dando. Y siempre es algo muy movilizador. Todos estos encuentros son espacios muy fuertes, es decir, además hay la diversidad de propuestas que había también hoy, o sea, cada escuela con lo suyo, con su impronta. En mayo vinimos a la muestra que se hizo Leernos Tornas Rebeldes acá en el Museo de la Memoria, y a partir de ahí quisimos trabajar con la agenda de cuentos prohibidos, así como tienen acá en la biblioteca, y empezar a trabajar los cuentos de Elsa Bornemann y de Laura de Betach con los chicos. Una vez por semana traemos la agenda de cuentos. Y hay chicos que faltaban ese día y mandaban a los papás y decían, para que nosotros le dijéramos, bueno, ¿qué cuento habíamos leído? O sea que ahí nos dimos cuenta que ellos comentaban esto en la casa. Intentamos romper con lo escolar para que acá se exprese un poco lo que se siente y lo que se construye en torno a la memoria, que puede tener que ver expresamente con el pasado reciente, pero también tiene que ver con el presente, ¿no? Entonces, la ronda de alguna manera intenta construir memorias de otro lugar. Estamos convencidos que los derechos humanos, que la memoria, que el pasado no se va a repetir si se incorpora en nuestra cotidianeidad. Estuvimos rescatando lo positivo del después de la dictadura, digamos. Permitirnos lo que era prohibido antes, ¿no? Antes era prohibido, no nos centramos en lo prohibido, nos centramos en que nosotros los hicimos permitidos. Entonces era la agenda que nosotros nos permitimos, más que agenda de cuentos prohibidos. En el aula era permitida. Los chicos se engancharon mucho con los personajes, se encariñaron mucho con todos los personajes y dijimos de hacer una galería de personajes porque con el área artística estaban haciendo las figuras humanas en tamaño real. La tragedia de la desaparición, la tortura, los centros clandestinos de detención son un antes y un después en la historia del país, pero es constitutiva de nuestra identidad, la apropiación de niños, por ejemplo. Y en ese sentido, si uno tiene una propuesta constructiva en torno a cómo esa identidad nos cala profundamente, ¿por qué no trabajar con niños, ¿no? Esa fue un poco la pregunta. No sabíamos cómo encarar este tema con chicos tan chiquitos. La verdad que nosotras como maestras por ahí no nos animábamos. Recuerdo cuando estábamos acá en la salita esta, donde están todas las fotos de las personas desaparecidas, que es muy impactante, los chicos buscaban a sus abuelos, por ejemplo, que no están desaparecidos, pero ellos sabían que eran todas personas que estaban muertas. Y dijeron, acá debe estar mi abuelo también, entonces. La alegría que tienen cuando uno lleva a cualquier lado y cómo lo disfrutan, cómo lo absorben hasta lo último y la conducta cambia, la relación con la escuela cambia. Los papás ven a los chicos tan entusiasmados que se entusiasman. El área de educación tiene propuestas muy puntuales que parten siempre de la cultura, de la prohibición a la cultura, de la prohibición de los libros y por el otro lado del lazo entre el individuo y sus propios objetos y la construcción de esa identidad, ¿no? Esas son como las dos pisos a partir de los cuales se trabaja con los niños de escuelas primarias. Parecía imposible que pudiera haber libros prohibidos. Eso fue lo que a ellos les llamó la atención. En la escuela siempre
van a la biblioteca y una vez por semana sacan los libros que quieren, se los llevan a su casa, los leen, en el recreo van. Les gusta mucho ir a la biblioteca y leer y que les lean. Porque me gustan los cuentos, me gusta leer y me gusta, como soy cariñosa, me gusta regalárselo a alguien o inventar un cuento o dedicárselo a alguien. Surgió la idea de hacer un catálogo de recomendaciones en base a esos cuentos. Y lo más interesante de eso es que ellos al leer trataban de leer el cuento y encontrar en el cuento por qué había sido prohibido. Porque para ellos mejoraba la imaginación en los niños. Un elefante ocupa mucho espacio. Esta es la historia de un elefante llamado Víctor. No se pierdan esta historia porque es fantástica y podemos aprender a defender nuestros derechos. Te recomiendo este cuento porque es muy bueno ser solidario y ayudar a los demás como hicieron los animales con Mumble y sus marineritos. La memoria es eso también, no es solo el horror, es la producción de conocimiento, de saber, de poder transmitir y de poder generar un lazo entre uno como individuo y ese pasado. Y si un chupete, como hoy estaban colgados acá, o un babero, o unas zapatillitas muy chiquititas, pueden permitirte pensar a vos en tu propia identidad, el objeto de un desaparecido también te puede permitir pensar sobre tu propia identidad. Esos familiares le dejaban, ¿cómo era? Le dejaban las cosas que ellos usaban en sus cosas, por ejemplo, vestidos de 15, motos y recortes de periódicos, guitarras, álbumes de fotos. Que con mis compañeros hablamos y compartimos un momento entre todos. Los chicos van a saber de qué se está hablando ahora. Van a poder pensar en la obra de teatro cuando aparecieron los personajes con las capas y vieron la planta de Bartolo. Y digo, ahora va a ser significativo para ellos. Era significativo porque habían trabajado y leído mucho sobre los cuentos. Yo soy fanática del trabajo en grupo, me parece que colectivamente se pueden lograr muchísimas cosas y entonces está buenísimo que a los padres los ubiquemos o los convoquemos desde este lugar, no siempre desde la notita o solamente para la libreta, para esas cuestiones más formales o burocráticas, sino también en estos procesos creativos, en estos procesos colectivos, de grupo y con temas tan importantes como este, ¿no? Nosotros llamamos a los papás de los chicos que se sacaron malas notas, pero nunca el chico que se sacó una muy buena nota o el chico que hizo algo muy bueno. Y cuando vos lo llamás por decir, mire, su hijo, una de las cosas que yo sabía hacer, se sacó un 10, y dice, ¿para qué me llama? Se sacó un 10, se sacó un excelente. Y sepa que es su hijo y que merece que usted lo reconozca. Esta idea de que los sitios tienen que ser lugares de vida, ¿no? Que es muy fácil decirlo, pero que después es muy difícil llevarlo a la práctica, ¿no? Y ver tantos niños circulando por acá y comiendo pororó, tutuca, sonriendo, pero también reflexionando frente a una obra de teatro. Bueno, me parece que eso es único y que a veces es muy difícil de transmitirlo, pero que cuando uno lo vive, piensa, vale la pena el trabajo que estamos haciendo.
sea, antes a los niños no les dejaba a uno que le vuele la imaginación. Ahora que ya no están los militares, ya podemos leer lo que nosotros queremos. Querían que piensen los mismos que ellos porque no les gustaba a los militares que no piensen iguales que ellos, porque ellos querían ser el rey de la tierra.